Buenas noches, docente y compañeros presentes. Somos el grupo número 6 y en esta oportunidad presentaremos nuestro informe titulado Arquitectura delictiva y financiamiento político, un análisis jurídico y social del lavado de activos en el caso de Nadine Heredia Alarcón. Como equipo, hemos desarrollado este trabajo con el propósito de analizar esta problemática desde una perspectiva tanto jurídica como social, entendiendo su impacto en el sistema democrático. Respecto a nuestro caso elegido, hemos seleccionado la Casación 617 del 2021, emitida por la Corte Suprema, la cual aborda de manera precisa el delito de lavado de activos vinculado al financiamiento de campañas políticas. Este caso en sí resulta especialmente relevante porque analiza cómo presuntos aportes de origen ilícito habrían sido introducidos al sistema económico mediante mecanismos como el fraccionamiento de dinero, contratos simultáneos y otras formas de ocultamiento. ¿Con qué? Con la finalidad de darles apariencia de legalidad. Como grupo, consideramos importante destacar que este pronunciamiento establece un criterio clave. El delito de lavado de activos puede configurarse incluso sin que se haya completado todo el proceso de reintegración del dinero al sistema económico, bastando solamente la existencia de actos de ocultamiento o tenencia de fondos de origen ilícito. Esto permite comprender cómo opera la llamada arquitectura delictiva dentro de estructuras políticas, evidenciando de esta forma la complejidad de este tipo de criminalidad organizada. En este sentido, este caso no solo nos permite analizar las normas, sino también entender cómo estas conductas en sí afectan la transparencia, la confianza en las instituciones y el correcto funcionamiento del sistema político en el país. A continuación, mi compañera continuará con el desarrollo de los antecedentes del caso. Antecedentes, tenemos las investigaciones de las campañas del 2006 y el 2011 del Partido Nacionalista Peruano, que giraban en torno a un presunto ingreso de dinero ilícito proveniente del gobierno venezolano y de la transnacional Odebrecht. Según el expediente fiscal, este dinero era blanqueado mediante la modalidad del pitufeo, que es el fraccionamiento de depósitos y contratos falsos. La tesis fiscal señalaba que esta estructura era una organización criminal orientada a direccionar futuras licitaciones públicas, teniendo a Nadine Heredia en un rol de liderazgo. La Casación 617-2021 genera un criterio judicial clave, debido a que la defensa argumentaba que no se podía juzgar como lavado de activos el financiamiento de los partidos antes de que este fuera tipificado como delito específico. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia resolvió un estándar crucial. Primero, la configuración del delito, que era ocultar dinero sabiendo que este era de origen delictivo y ya calificaba como un lavado de activo en la modalidad de tenencia y de transferencia. También la autonomía del lavado, respaldado por lo que era el acuerdo el número 7-2011 del tribunal, donde ratifica que el lavado de activos es un delito donde no hace falta que el dinero regrese al círculo económico legal para que sea sancionado. Esta, este caso no fue un hecho aislado en la corrupción individual, sino que ha sido un reflejo de la criminalidad organizada transnacional, al quebrar el orden constitucional y los controles financieros en el caso, y esto exige ser analizado bajo estándares de tratados internacionales y prevención de la doctrina penal comparada. Le damos pase a mi compañera Jenny Tarazona. Base legal. La base legal en la que hemos desarrollado está basada en la normatividad jurídica y la jurisprudencia que se ha aplicado a nuestro informe. Tenemos el ámbito de aplicación constitucional y a nivel nacional de Perú. Tenemos a la Constitución Política del Perú, precisamente en sus artículos 2 y 44 vinculados al Congreso Constituyente Democrático. Tenemos la jurisprudencia y casos penales como la que es la sentencia de la Casación 617-2021,
de la Sala Nacional Permanente de la Corte Suprema, especialmente enfocada en la excepción de improcedencia de acción, lavado de activos y financiamiento ilegal. Tenemos el acuerdo plenario número 7/2011, JC-116 de la Sala Penal Permanente y Transitoria, que aborda el delito de lavado de activos y las medidas de coerción reales. El autorrequerimiento de prisión preventiva del expediente número 3/2017-24-5002 JRP-02 del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional, correspondiente precisamente al caso de Nadine Heredia Alarcón y otros. A nivel de Europa, tenemos la Unión Europea, la Directiva 2024-1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, orientado a establecer precisamente mecanismos a los Estados miembros para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sistema financiero. A nivel de España, tenemos el informe de Transparencia Internacional del año 2024 sobre el empeoramiento de la puntuación del país en el índice de percepción de la corrupción. En doctrina tenemos el Manual de Derecho Penal de Manuel Dirimiti Penale, ¿no? Y publicado en Milán, en Italia. A nivel de Sudamérica tenemos los organismos de control, la GAFI y la GAFILAB. Países como Brasil tienen el informe de evaluación mutua 2023 del GAFI y GAFILAB, precisamente donde habla sobre las medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Brasil. Y tenemos a nivel de evaluación regional el informe de evaluación sectorial de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 2025, emitido por GAFILAB, enfocado precisamente en los activos virtuales y sus proveedores de los servicios de la región. Doy pase a mi compañero Juan Manuel. Doctora Medina, bueno, hablando de la realidad social para poder comprender el impacto de los lavados de activos, nuestro equipo ha podido analizar que esta realidad social exige un enfoque criminológico multidisciplinario y sobre todo multidimensional. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar que este delito no es solamente una mera infracción moral, sino que también es una amenaza estructural que cambia y erosiona a toda la confianza que puede haber en el aparato público. Cuando encontramos, por ejemplo, nos situamos a un nivel internacional, vamos a encontrar países como España, Italia y países de la Unión Europea. Por ejemplo, en España vemos que existe este entancamiento institucional, sobre todo cuando hablan de los índices de transparencia, sobre todo frente a estos delitos de corrupción. En Italia encontramos también que existe una criminalidad que si bien advierte que los altos mandos omiten deberes de vigilancia, y esto ayuda a que puedan permitir las fachadas corporativas, ¿no? Entonces, la Unión Europea también nos indica que se ven obligados a endurecer registros de titularidad cuando hablamos de esta sofisticación del blanqueo de las figuras políticas, ¿no? Este nivel de corrupción alcanza estos esquemas de opacidad y a gran escala. Lo mismo pasa en Sudamérica. En Sudamérica vamos a encontrar en países, como lo dijo también nuestra compañera Jenny en Brasil, existe a nivel social graves vulnerabilidades de beneficios que obtienen en este caso, por ejemplo, estos entes dentro del aparato público, ¿no? Y que van camuflando los activos, los aportes políticos que reciben. En Honduras, por ejemplo, encontramos que existe regulaciones de innovación digital y que el turismo también crea nuevos ecosistemas de riesgo frente a estos índices de corrupción. A nivel nacional, en el Perú, en realidad social, vemos que existe esta crisis muy profunda y legítima. En realidad, vemos en el caso Nadine Heredia, que es el que nos estamos centrando, es el mismo reflejo de esta problemática aquí en el Perú sobre estos aportes ilícitos e internacionales, ¿no? Si lo vemos en esta campaña que se hace como una instrumentalización de los partidos políticos y que desestabilizan el orden democrático. Ahora, nosotros también hemos analizado, doctora, que en la realidad jurídica existe un escenario muy trasladado como un fenómeno, es decir, hay una dogmática penal. Nos vamos a centrar en este principio que es la autonomía típica del lavado de activos, porque vamos a proteger el orden socioeconómico y la administración pública. Entonces, vamos a situarnos en un ámbito internacional. Ya lo había mencionado, la Unión Europea va a imponer directivas, o vemos que impone directivas de tipificación a los mecanismos de prevención y responsabilidad, en este caso a las personas jurídicas, que son como estos medios de aporte a los partidos políticos.
En Italia también existe una doctrina penal que va a fundamentar esta reprochable de agencias que existen dentro del aparato político y van a basar su posición en el deber y la omisión del control del funcionario. En España, por ejemplo, van a exigir una revisión constante de las interpretaciones, sobre todo de la norma. Entonces, todo esto lo que hace es obstaculizar la persecución de la corrupción. Esto es a nivel internacional. En Sudamérica, por ejemplo, encontramos países como Brasil, que su aplicación de las sanciones efectivas benefician tanto a los partidos políticos y genera estas trabas en sí dentro del aparato jurídico. El entorno de Gafilap, ¿no? Existe que se regulen conductas vinculadas a los activos virtuales. En Paraguay, en Honduras, vamos a ver que se enfocan, por ejemplo, en penalizar severamente, pero hay etapas que simulan en todo caso este patrimonio transnacional que no se logra evidenciar. Y por último, en a nivel nacional, esta jurisprudencia del caso que estamos analizando, que es la Casación 617-2021, en la Sala Penal Permanente, nos vemos que ha establecido que de una forma vinculante el lavado de activos posee esta independencia de normativa plena y que se requiere una consumación del ciclo económico para poder reintegrar una forma de sancionar penalmente estas conductas que ocultan y tienen esta tendencia a direccionar los activos ilícitos en sí. Vamos a concluir, doctora, afirmando que esta arquitectura penal, como el blanqueo, ha dejado de ser retroactiva para convertirse siempre en el aparato del Estado en un esquema preventivo. Nosotros vamos a dinamizar eso y estabilizar en este informe que el mercado y la moralidad pública debe dar prioridad a identificar estos actos ilícitos. Muchas gracias. Para finalizar nuestra exposición, presentaré las conclusiones y recomendaciones más importantes del informe. En primer lugar, concluimos que la Casación número 617-2021 nacional reafirma que el lavado de activos es un delito autónomo, es decir, que no necesita esperar una sentencia previa por el delito fuente para investigarlo o sancionarlo, siempre que existan actos de ocultamiento, tenencia o transferencia de dinero de origen ilícito. En segundo lugar, el caso demuestra que el financiamiento político puede ser utilizado como una estructura para encubrir capitales ilícitos. En este punto, mecanismos como contratos simulados o aportes fraccionados permiten aparentar legalidad y dificultan el control de las autoridades. Como tercera conclusión, se resalta que el Estado no solo protege el sistema financiero, sino también la transparencia democrática, porque el ingreso de dinero ilícito en campañas electorales afecta a la igualdad política y pues también afecta a la confianza ciudadana. En cuarto lugar, el informe evidencia que el Perú se viene alineando a estándares internacionales como los de Gafilat, especialmente en el uso de medidas de coerción real para asegurar bienes y evitar que los activos investigados desaparezcan. Finalmente concluimos que el caso fortalece la seguridad jurídica, ya que evita que los vacíos legales o argumentos formales sean usados para favorecer la impunidad en delitos de criminalidad organizada y cuello blanco. Bueno, respecto a las recomendaciones, primero se propone que el Poder Judicial capacite a los jueces sobre la autonomía del lavado de activos para lograr criterios uniformes. Segundo, que el Ministerio Público pues fortalezca un poco más sus protocolos de investigación financiera, especialmente frente a la técnica del pitufeo, ¿no? Y contratos simulados. Tercero, que la OMPE mejore la fiscalización del financiamiento electoral para prevenir el ingreso de dinero ilícito y también que la UIF refuerce la cooperación internacional y el control sobre activos virtuales y beneficiarios finales. Y por último, que el Congreso impulse reformas sobre financiamiento ilegal de partidos. Bueno, este caso nos deja una reflexión importante porque pues la lucha contra el lavado de activos no solo es penal, sino también democrática, porque protege la transparencia, la justicia y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.